Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Francia fracasó en el Mundial del año 2002. Francia, que venía de ser campeón en el 98 y de ganar la Eurocopa del año 2000, llegaba como una de las grandes candidatas, si no la gran candidata a quedarse con el Mundial de Corea, y sin embargo se fue vapuleada por tres selecciones que ahora vamos a ver, las cuales no le permitieron ni siquiera marcar un gol en dicha competición. Vamos a estar repasando un poco la historia de esa selección, cuáles fueron los factores que la llevaron a fracasar, y también hablar un poco del después, que es un caso bastante particular de este de Francia, y ahora les voy a comentar por qué. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Y obviamente en un año tan importante, con tantas competiciones a nivel clubes y a nivel selecciones, qué mejor que poder tener al alcance de tu mano toda la información de tus ligas, de tu equipo y de tu selección favorita. Para esto lo que tenés que hacer es descargar OneFootball y es muy sencillo. Vas a tener que hacer clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y la vas a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para Android y también para iOS. Pongámonos un poco en contexto de cómo era esa selección francesa y cómo llegaba al Mundial del año 2002. Francia venía de ser la vigente campeona del mundo, mundial que se había celebrado de local en el año 1998, con muy buenos jugadores, una generación realmente dorada, porque no hay otra palabra para describirla. Hablamos de jugadores como Patrick Vieira, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Marcel Desailly, obviamente los grandes cracks como Zinedine Zidane, Robert Pires, Thierry Henry, entre otros, y realmente me quedan afuera algunos, también David Trezeguet. Tuvo un gran mundial en el cual terminó primera en su grupo ganando los 3 partidos, después siguió avanzando a lo largo de las demás rondas, en los octavos de final se sacó encima a Paraguay, en los cuartos le pudo ganar por penales a Italia, en las semifinales le ganó a Croacia y en una final que realmente quizás un poco desentonó con respecto a lo que venía siendo la paridad de estos equipos, terminó vapuleando a Brasil por 3-0 y quedándose con la primera Copa del Mundo de su historia y además obviamente con el aliciente de ser de local. Finalmente, el técnico que hasta ese momento venía dirigiendo a Francia, fue el técnico entre el año 1993 y el año 1998, Aimé Jacquet, más allá de los intentos por parte de la Federación Francesa de que se quede, cumplió su promesa que había dicho en la previa del Mundial, que si lograba sacar campeona del mundo a Francia se retiraba de la dirección técnica, cosa que terminó haciendo porque dejó su cargo y no volvió a dirigir. Agarraba las riendas del equipo Roger Lemaire, un equipo también, un técnico experimentado en Francia que había tenido buenos resultados en equipos allí y que tenía la difícil labor, pero también obviamente linda, de poder mantener este plantel campeón del mundo en las competencias que venían. Sin duda el primer gran desafío que tenía Lemaire por delante en el banco galo era la Eurocopa del año 2000, que se celebró en Bélgica y en los Países Bajos. Comenzó en la fase de grupos, terminando en segunda posición detrás de los Países Bajos. Esto lo hizo en los cuartos de final, tener que enfrentarse a Francia, donde ganó 2-1. En las semifinales le ganó 2-1 en la prórroga a Portugal. Y en la final, también en la prórroga, con un gran zurdazo de David Trezeguet, se terminó imponiendo 2-1 a Italia. Lo cual, obviamente, nuevamente le daba un título a Francia, algo que no venía de lograr ningún equipo europeo desde el año 70 que lo había logrado Alemania, lo de ganar un mundial y la Eurocopa siguiente, y además seguía el legado y daba tranquilidad que más allá de que el técnico campeón del mundo no estaba, el equipo seguía funcionando, los jugadores seguían estando muy bien y que el técnico había podido entrar en sintonía a lo que era obviamente una selección campeona del mundo. Llegaba el Mundial del año 2002. Francia fue la última selección que no tuvo que jugar la eliminatoria mundialista. A partir de ese momento se cambió el formato y aunque seas campeón tenías que ir a jugar la eliminatoria y podías quedar afuera, por lo cual llegó con cierta comodidad. Sin embargo, hubo un hecho que sin duda sería trascendental a la hora de analizar el Mundial de Francia, y es que su gran figura, Zinedine Zidane, se lesionaba en los días previos en un amistoso frente a Corea del Sur. Sin duda, una situación que lamentarían y muchísimo porque no pudieron contar con él durante casi toda la Copa del Mundo y recién pudo jugar el tercer partido, obviamente mermado en sus condiciones físicas y con falta de fútbol. El primer partido que tenían que jugar en el grupo A era frente a Senegal, una selección prácticamente desconocida hasta ese momento, la africana, que tenía la particularidad de tener un seleccionador francés que conocía muy bien lo que era el fútbol
de la Ligue 1 y además gran parte de la plantilla era justamente jugadores que jugaban en esa liga, lo cual obviamente a la hora de emparejar quizás les podía dar cierto conocimiento y cierta ventaja frente a los franceses. No pudo jugar Zidane, por lo cual terminó jugando Yuri Dorkaev. Y la realidad es que no pudieron contrarrestar la gran intensidad y la gran presión que les propuso a los senegaleses, y en un error en el cual terminaron perdiendo la pelota en la mitad de la cancha, dos jugadores que serían después jugadores de Premier League y que tendrían cierto nombre en el fútbol a nivel internacional, como el Hadik Diouf y Papa Bouba Diop, terminaron marcando frente a Barthez, y después Francia, que tuvo algunos tiros en los palos de Trezeguet y d'Henry, no pudo igualar las acciones y el partido fue 1-0 para los senegaleses, que se llevan la gran sorpresa de la Copa del Mundo. Después, dicho sea de paso, serían también una de las grandes revelaciones del torneo. En el segundo partido se enfrentaban posiblemente a la otra selección que era candidata a pasar en el grupo, que eran los uruguayos. Sin embargo, ya en su debut habían caído 2-1 frente a los daneses, por lo cual este segundo partido en la segunda fecha se convertía en un partido clave para ver quién tenía alguna posibilidad de avanzar en la Copa del Mundo. Un partido que sin duda se vio condicionado en el minuto 25, cuando la gran figura que tenía Francia en el terreno de juego, ante la ausencia de Zinedine Zidane, que era Thierry Henry, se iba expulsado por un planchazo. A partir de ese momento, los nervios jugaron, obviamente, un papel importante. Se terminó adueñando la desesperación del equipo francés, los uruguayos manejaron mejor el partido y la situación, sin embargo no pudieron marcar y el partido terminó en un 0-0 que no le servía a ninguno de los dos, porque al haber perdido en el primer partido necesitaban prácticamente ganar por muchos goles en la última fecha y dependían de otros resultados. Francia llegaba realmente a la última fecha con muy pocas opciones, sin duda una de las grandes sorpresas, y los análisis rondaban detrás de qué le había pasado al equipo francés, campeón de la Eurocopa y campeón del Mundial, que llegaba con un solo punto a la última fecha. En este último partido tenía que enfrentarse a Dinamarca, una de las selecciones más sólidas que se había mostrado hasta ese momento en el grupo. Con la buena noticia de la vuelta de Zidane, que después de su lesión frente a Corea del Sur en el amistoso podía retornar en este partido, pero con la mala noticia de que no iba a poder hacer dupla con el otro gran jugador francés, que era Thierry Henry, debido a que se había ido expulsado frente a Uruguay. Un partido que se abrió en favor de los daneses, después de estar con cierta paridad y con cierta tendencia a favor de los franceses, y a partir de ese momento los nervios, la falta de organización y el saber que necesitaban imperiosamente ganar por muchos goles hicieron que Francia, más allá de la buena actuación de Zidane, que tuvo un buen partido y fue el único que ayudó al equipo a mantenerse en juego, con el 2-0 que terminó decretando Thomasson, finalmente Francia se queda fuera, termine con un punto, no marque un solo gol, y más allá de esto igualmente vale la pena aclarar que con el empate 3-3 entre Senegal y Uruguay, aunque hubiese ganado por 10 goles, a Francia no lo hubiese alcanzado para terminar segundo, porque el primero en el grupo fue Dinamarca y el segundo fue Senegal con 5 puntos. De esta forma Francia se convertía en la tercera selección campeona del mundo que al siguiente mundial se iba en la primera ronda. Sumemos los casos de Italia en el año 1950 y el de Brasil en el año 1966. Y además comenzaría una racha en este milenio, la cual después seguirían Italia, España y Alemania, y habrá que ver qué pasa en el próximo mundial, porque justamente Francia es la selección que defiende esa Copa del Mundo. Lemaire obviamente fue despedido y hoy en día es considerado casi persona no grata en Francia debido a este resultado, más allá de que venía de ganar la Eurocopa. Vamos a hablar ahora acerca de algunos de los factores que fueron determinantes a la hora de pensar y entender por qué Francia se fue en esta Copa del Mundo tan rápido y sin siquiera marcar un gol. Y vamos a arrancar hablando del que ya he mencionado, pero que creo que es bastante importante y es bastante claro, que fue la lesión de Zinedine Zidane. Un partido en el cual lo terminan utilizando en un amistoso innecesariamente, dicho por el mismo entrenador, hubiese preferido no utilizarlo. Se termina lesionando, no puede contar con él en los primeros dos partidos. Un jugador clave se vio en el partido frente a Dinamarca, más allá de la derrota, que era el mejor jugador de Francia por escándalo y el único que realmente podía hacer jugar esa selección que llegaba tan golpeada, y seguramente si hubiese estado presente en los partidos frente a Senegal y frente a Uruguay, podría Francia haber sacado alguna victoria en alguno de los dos y llegar mucho más cómodo al último partido. Un Zinedine Zidane que venía una temporada fantástica en su primera en el Real Madrid, siendo la gran figura del equipo merengue, y además recordemos en esa misma temporada, un par de semanas antes, un par de meses antes, se produce el famoso gol frente al Bayer Leverkusen que le termina dando al Madrid la UEFA Champions League de esa temporada. O sea, para que se hagan una idea, el momento que atravesaba Zidane en esa Copa del Mundo y que no pudo explotar a Francia debido a esa maldita lesión en los partidos previos. Pero también hay otros factores que se han ido hablando a lo largo de los años y que cada uno tiene sus versiones, desde el técnico hasta los jugadores, de por qué en ese momento Francia no pudo hacer una buena Copa del Mundo y terminó fracasando.
Uno de los factores que muchos le atribuyen y que ya lo hemos visto cuando hablamos de otras selecciones que venían de ser campeones y que después no pudieron mantener el nivel, es justamente cometer el pecado de mantener a muchos jugadores por lo que fue en el pasado y no tanto en el presente. Para que se hagan una idea, de los 22 futbolistas que en ese momento llevó Francia a esa Copa del Mundo, repitieron 13 que venían de ganar el Mundial de Francia en el año 1998. Lo cual, obviamente, da una tendencia de mantener una base que venía sólida, que venía muy bien de ganar los últimos 2 títulos, pero que seguramente muchos jugadores que estaban apareciendo, que eran jugadores jóvenes, que le podían aportar otras cosas, no terminaban siendo convocados por mantener justamente esa base campeona. Y tengamos en cuenta que, dato no menor, más allá de las grandes bestias como Zidane, Henry, Trezeguet y demás, todos estos jugadores ya tenían 4 años más, que a la hora de pensar en una Copa del Mundo y en una competencia tan exigente, claramente 4 años más en el lomo se termina notando mucho más en lo físico, en el partido a partido, y que obviamente terminó siendo este desgaste un factor importantísimo para que Francia también le termine yendo como le fue. Un factor que ya hemos visto, por ejemplo, se repitió en su momento con España en el Mundial 2014, repitiendo muchísimos jugadores de esa lista, que después, a la hora de rendir en la Copa del Mundo, había otros jugadores jóvenes que seguramente le podrían haber aportado mejores cosas que los que venían de ser campeones. El propio Zidane, días más tarde de lo que fue la eliminación, dio su opinión acerca de por qué creía que a la selección le había ido de esta forma. Y su punto, su foco principalmente se dio en lo que fue el cansancio de los jugadores a lo largo de la temporada. Él decía que puntualmente en su caso venía de jugar una temporada larguísima con más de 50 partidos, que hasta unos días, unas semanas antes, estaba jugando con su equipo una competencia del nivel de la Champions League. Estamos hablando, como les decía, que salió campeón y esa competencia terminó en mayo, el Mundial se celebró en junio, lo cual obviamente era un factor y que muchos de los compañeros que él tenía por jugar en grandes clubes terminaron jugando entre 50 y 60 partidos. Y también ponía obviamente el foco en lo que había sido la fatiga por la larga temporada y la falta de preparación de la selección en sí. Justamente al estar los jugadores con sus equipos concentrados y teniendo que jugar hasta el último momento, le impidió a Francia quizás hacer una mejor preparación. Él mismo atribuye este cansancio a lo que terminó siendo su lesión después en el cuádriceps de la pierna izquierda, que le hizo perder los 2 primeros partidos. En ese momento planteaba que quería enviar una carta a la FIFA para que las temporadas reduzcan la cantidad de partidos, cosa que, como hemos visto en estos últimos 20 años, no cambió para nada y cada vez se juegan más y más partidos y el calendario es cada vez más apretado para los jugadores. Le Maire, como les decía antes, tuvo que dejar su cargo. Él dio su opinión años más tarde, diciendo que, si bien claramente parte de la responsabilidad fue de él no tuvo la culpa de que los jugadores tengan ciertas actitudes tanto dentro como fuera de la cancha, que era otro de los temas que se hablaba durante esa Copa del Mundo, el poco compromiso de los franceses, que en cierto punto hasta inclusive sentían que estaban varios escalones por encima de sus rivales del grupo y sobraban quizás los partidos o no preparaban tanto como deberían haber preparado. Se hablaba también obviamente de lo que fue la expulsión de Henry, un jugador experimentado e importante que obviamente sería una pieza clave su falta en el último partido frente a Dinamarca, y también de la poca eficacia de los delanteros, teniendo en cuenta que Francia en los 3 partidos no logró marcar ni un solo gol. Pero sin embargo hay una particularidad de esta generación dorada, porque muchos pensarían que tras este fracaso se terminó la selección francesa como en ese momento se la conocía, pero a diferencia de otros casos, creo yo que inclusive fue medio un oasis, porque con la salida de Le Maire, después vino Santini, que fue el que sacó campeona de la Copa Confederaciones a Francia al año siguiente, en el 2003. En la Eurocopa del año 2004, es cierto, no tuvo un gran papel, terminó los cuartos de final, pero en el año 2006, en el próximo Mundial, con una base parecida, si bien hubo varios recambios, con jugadores como Vieira que se mantenía, Zidane obviamente, Henry, Thuram, Barthez, Trezeguet, que estaban y habían estado en las otras Copas del Mundo, Francia logró llegar a la final. No la ganó frente a Italia, lamentablemente por penales, pero digo, fue un caso particular en el sentido de que no fue una selección que tuvo ese fracaso y se terminó, sino que en el tiempo después continuó con otros técnicos, Santini y Domenech, y llegó a tener buenos resultados. No es fácil ser una selección que viene de caer en primera ronda y al Mundial siguiente llegar a la final. Sin embargo, Francia lo logró con varios de sus jugadores más importantes manteniendo los mismos que había tenido en la Copa del Mundo anterior. Así que espero que les haya gustado el análisis y el video, recordar un poco lo que fue la actuación de Francia en ese Mundial, que lamentablemente fue uno de los grandes fracasos sin duda de la historia de la Copa del Mundo, porque no solamente se fue en primera ronda la vigente campeona, sino que se fue sin marcar un solo gol frente a selecciones que al menos en los papeles parecían selecciones bastante más débiles que la francesa en ese momento. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.